Hola, Dios les bendiga rica y abundantemente. Les habla su hermano y amigo Ángel Darío Reyes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. En esta ocasión continuaremos con nuestra serie Judaísmo en las iglesias cristianas. Este es el tercer video que hacemos en torno a este tema. Estimados, lo que me ha movido a hacer esta serie de videos concernientes a este tema es el gran auge que he observado en muchos creyentes, en muchos hermanos en la fe, de estudiar raíces hebreas, concepto hebreo, el idioma hebreo bíblico y todo lo que tiene que ver con lo hebreo, con lo judío, para comprender las profundidades de las Sagradas Escrituras. El Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento fueron escritos originalmente en hebreo, en algunas partes en arameo. Pero los libros del Nuevo Testamento no fueron escritos originalmente en hebreo, sino en griego. Otra cosa, Jesucristo, los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento, todos los escritores del Nuevo Testamento vivieron en un mundo grecorromano, en los días del Imperio Romano. Israel no era libre en esa época. No es lo mismo el mundo del Antiguo Testamento que el mundo del Nuevo Testamento. Otra cosa que dijimos en el video pasado, la mayor parte de los destinatarios de los libros del Nuevo Testamento son gentiles, no judíos. Son paganos convertidos al cristianismo. Por lo tanto, estas personas estaban identificadas, conocían lo grecorromano, entendían estos conceptos. El apóstol Pablo y los escritores del Nuevo Testamento tienen que hablarles en un formato que ellos pudieran entender. Cuando les hablaban el Evangelio a través de los libros del Nuevo Testamento, utilizaban ejemplos grecorromanos y conceptos grecorromanos para que pudieran entender el Evangelio, porque no eran judíos todos, o la mayor parte no eran judíos. Entonces, es bueno que entendamos esto, porque el problema es con algunos hermanos que estudian raíces hebreas, digo algunos, porque no son todos, ciertos hermanos que están afinizados a los judíos, que están muy afinizados a la cultura hebrea, al idioma hebreo bíblico y que están identificados con este pueblo, con esta cultura. Yo estoy identificado con el pueblo hebreo, pero vamos a poner las cosas en su lugar. Pero hay gente que tiene una ofuscación con lo hebreo. El problema con ellos es que desprecian el idioma griego y desprecian todo lo que es grecorromano. Yo tengo que aclarar lo siguiente: el evangelio no tiene nada que ver con el paganismo grecorromano, pero es bueno estudiar el contexto histórico, geográfico y cultural de los días del Nuevo Testamento, y también la idiosincrasia o el pensamiento de los destinatarios de los libros del Nuevo Testamento. Porque como vamos a ver, el apóstol Pablo y los escritores del Nuevo Testamento utilizaron conceptos grecorromanos para poder dar a entender el evangelio a estas personas que no eran judías. Bien, vamos a hablar algo sobre el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, a él le pusieron Saulo en honor al primer rey de Israel, Saúl, y era oriundo de Tarso de Cilicia. Cilicia era una región gentil y Pablo era un hebreo de la diáspora. Él llegó a ser fariseo, él estudió a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes sabios y maestros de la Torá y del Tanaj de la época. Bendito sea el Señor, Gamaliel. Pablo estudió la Torá, estudió el Tanaj y fue un hombre que se especializó en las escrituras. Quiero destacar Torá, entiéndase por Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, que muchos conocen como Pentateuco, la Torá, y el Tanaj. Esto es el Antiguo Testamento, que es la Biblia judía, porque en el judaísmo solamente se acepta el Antiguo Testamento, no el Nuevo. Hablo del judaísmo ortodoxo. De los judíos ortodoxos no se acepta el Nuevo Testamento. Están esperando a Cristo, están esperando al Mesías todavía. Bien, pero Pablo era conocedor del Tanaj. Y recordemos que en los días de Pablo y en los días de Cristo, el Nuevo Testamento todavía no estaba confeccionado. De hecho, Pablo llegó a ser uno de los escritores del Nuevo Testamento.
escribió 13 epístolas, está 14. Si decimos que la carta a los hebreos la escribió Pablo, porque está en discusión, Esta carta es anónima. Bien, en fin, el apóstol Pablo, este gran fariseo, este gran rabino, conocía de cultura grecorromana y conocía de escritores clásicos de la antigüedad. Mis amados, Pablo en sus cartas, en sus libros, llegó a citar autores clásicos de la antigüedad, no judíos, filósofos que escribieron. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, verso 33, vemos a Pablo haciendo alusión a una porción, a una frase de Menandro, un escritor del siglo IV antes de Cristo. 1 Corintios 15, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto es un dicho de Menandro, un escritor griego de la antigüedad, y Pablo lo citó. Pablo conocía los escritos de Menandro, o por lo menos conocía sobre este escrito, del cual él desprende esta frase. Si vamos a Hechos capítulo 17, en su versículo 28, aquí Pablo está en Atenas, en su famoso discurso en Atenas. Pablo en Atenas, vamos a leer lo siguiente, hermanos. Hechos capítulo 17, verso 28, dice así: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Miren, amados, la primera parte de este versículo, porque en él vivimos y nos movemos y somos, es de Epiménides de Cosos, filósofo y poeta del siglo IV antes de Cristo. Una frase de Epiménides, alabanza al Señor, porque él conocía escritos de Epiménides. Pablo no solamente conocía la Torá y el Tanaj, sino él conocía de cultura universal y de escritos clásicos de la antigüedad. Y la otra parte de este versículo donde dice, porque linaje suyo somos, eso lo dijo Fenómenos de Arato, poeta de Cilicia del siglo III antes de Cristo. Esto está aquí mismo en el versículo 28. Pablo cita de dos escritores clásicos de la antigüedad. Pero si vamos a Tito capítulo 1, verso 12, Tito 1:12, vamos a leer lo que dice. Tito 1:12, bendito sea el Señor. Uno de ellos, su propio poeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Amados, este escrito también es de Epiménides y Pablo lo cita. Pablo conocía cultura universal, alabanza al Señor, era un hombre estudioso, no solamente conocía la Torá, y está citando poetas griegos, aleluya, filósofos griegos. Entonces, el apóstol Pablo cita a estas personas, cita frases de estos escritos para poder llegar a un público que conocía de estos escritos. Porque, repito, la mayor parte de los destinatarios de los libros del Nuevo Testamento no fueron judíos. Por lo tanto, Pablo no podía hablarles en todo el sentido de manera judía. Bendito sea el Señor, es lógico. Es cierto que en el Nuevo Testamento encontramos hebraísmos, ¿verdad? Entiéndase por hebraísmos, modismos lingüísticos hebreos, propios de los hebreos, de la escritura hebrea. Encontramos hebraísmos porque Pablo era hebreo. Y como Pablo era hebreo, entonces cuando él escribía se evidenciaba que era hebreo. Estaba influenciado por lo hebreo. Pero cuando se dirigía a los destinatarios grecorromanos, él también utilizaba conceptos grecorromanos porque los destinatarios no eran judíos. Y lo que Pablo quería no era judaizar a los destinatarios, era evangelizarlos, no era culturizarlos.
era evangelizarlos. Alabanza al Señor, no era culturizarlos. Alabanza al Señor. Entonces, es bueno que entendamos esto. Miren, amados, vamos a hablar de algunas expresiones que se usan en el Evangelio y que originalmente los escritores del Nuevo Testamento utilizaron. Escuchen bien, originalmente los escritores del Nuevo Testamento utilizaron. Por ejemplo, la palabra iglesia. La palabra iglesia. La palabra iglesia viene de la Grecia clásica. La eclesía, en griego eclesía, de donde viene la palabra iglesia, era una asamblea, una congregación, una asamblea de ciudadanos libres de una ciudad que se reunían para deliberar sobre asuntos políticos o asuntos propios de esa ciudad. Era algo secular, la iglesia, la eclesía. Sin embargo, el Evangelio adopta la palabra eclesía o iglesia para decir que la verdadera congregación, la verdadera asamblea es la de Jesucristo. Esa es la verdadera asamblea, la de Cristo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces la palabra iglesia no es una palabra inventada por los apóstoles, ni tampoco creada por Jesucristo, sino que viene de la Grecia clásica, pero se emplea para denotar la verdadera congregación, la de Jesucristo. Pero tampoco la palabra evangelio es una palabra de origen judío, sino un trasfondo secular. La palabra evangelio, del griego evangelion, significa buenas noticias o buenas nuevas. Y esta palabra se empleaba desde los días de la Grecia clásica hasta los días del Imperio Romano. Se empleaba para denotar buenas noticias en sentido general. Por ejemplo, un soldado venía de una guerra, su ejército había ganado y él comenzaba a anunciar el evangelio, las buenas noticias de que su ejército ganó. Entonces el término evangelio, si vamos a los escritos clásicos de la antigüedad, era utilizado por escritores clásicos, evangelio. Es decir, que el término evangelio no es eclesiástico del todo. Aleluya. No nace en Jesucristo ni en los apóstoles. Entonces, evangelio, del griego evangelio, buenas noticias, denotando que las verdaderas buenas noticias son las de Jesucristo. Aleluya. La gran noticia es que Jesucristo vino al mundo, murió y resucitó para que tengamos vida y vida en abundancia. Alabanza al Señor. Tenemos, por ejemplo, también el caso de Juan, capítulo 1, cuando habla de el Logos. Dice la Biblia Reina Valera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo, del latín verbo, viene del griego logos. Entonces, cuando Juan escribió su libro, cuando dice en el principio era el verbo, la palabra que aquí está por verbo es logos, logos. ¿Y qué era el logos? Miren, hermanos, el primero en utilizar la palabra logos fue Heráclito de Éfeso, Heráclito, un filósofo griego. Y Heráclito concebía al logos como la sabiduría que regía el universo, un Dios impersonal, la sabiduría que tenía en orden el universo, que regía todas las cosas, como decir hoy en día la madre naturaleza. Personas que no creen en Dios, la madre naturaleza. No, el creador de todas las cosas sostiene todas las cosas. Pero Heráclito sostenía que el logos era el principio universal que regía todas las cosas, la sabiduría que tenía el control de todo. Más luego, Filón de Alejandría, un judío, pero nacido en Alejandría, que se desenvolvió allá, que era un judío helenista, es decir, él hablaba griego, él combinó la fe judía con la filosofía griega. Filón de Alejandría decía que el logos era la sabiduría inherente de Dios. Ya no como Juan pone al logos, que es Jesucristo. Juan dice: en el principio era el logos, Jesucristo, el verbo, la palabra. Porque el término logos se traduce también como palabra, discurso, pensamiento. Hermanos, el término logos nace en la Grecia clásica.
con Heráclito, repito. Filón de Alejandría, que vive en el siglo I antes de Cristo. Filón de Alejandría utiliza el término logos para la sabiduría inherente de Dios. Pero cuando viene Juan y escribe su evangelio, en el capítulo 1 dice: en el principio era el logos, referente a Jesucristo. Juan está diciendo: en el principio era la sabiduría, pero la sabiduría personal, aleluya, personificada. Mientras Heráclito veía al logos como la sabiduría impersonal, el Dios impersonal, Juan ve al logos como a Jesucristo, el Hijo de Dios, que está en el principio con Dios, la sabiduría personificada. Aleluya. Y Juan está diciendo que Jesucristo es el sustentador de todas las cosas, la sabiduría que rige el universo. Bendito sea el Señor. Bueno, en fin, también tenemos la palabra Hades. La palabra Hades. Esa palabra, en la mitología griega, Hades era el dios de ultratumba. Sin embargo, los escritores del Nuevo Testamento adoptan la palabra Hades para denotar el lugar de los muertos. Por ejemplo, Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos, él utiliza la palabra Hades. Cuando Pedro está dando su discurso el día de Pentecostés, que lo da en arameo, pero Lucas lo escribe en griego, cuando Pedro dice: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí Pedro está citando un salmo, el Salmo 16, que dice: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y él dijo que esta parte se refería a Jesucristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni vio corrupción su cuerpo, pero utilizó la palabra Hades, Lucas, y la utilizó para referirse al lugar de los muertos. Es para que ustedes vean, amados, que en el Nuevo Testamento hay conceptos grecorromanos, pero no porque el evangelio vaya con lo pagano, no porque el evangelio esté mezclado con lo impío, con lo pagano. No, el evangelio es limpio, el evangelio es puro, pero en el evangelio se utilizaron vocablos propios de la época y que pudieran ser entendidos por los destinatarios de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, Pablo, los escritores del Nuevo Testamento, utilizaron palabras, vocablos conocidos por los destinatarios de los libros del Nuevo Testamento para que se entienda el evangelio. ¿Cómo es posible que haya muchas personas que digan: no hay que estudiar conceptos grecorromanos, no hay que estudiar el griego, todo hay que verlo desde el pensamiento judío? La mayor parte de los escritores del Nuevo Testamento fueron hebreos, es cierto. Ahora bien, los destinatarios de los libros del Nuevo Testamento no fueron en su mayor parte hebreos, sino gentiles. Por lo tanto, estudiar cultura hebrea es interesante. Estudiar el hebreo bíblico es interesante, pero estudiar el griego bíblico del Nuevo Testamento también es interesante. Entonces, todo esto es importante. El punto es equilibrio. No podemos ofuscarnos con lo hebreo, con el idioma hebreo, ni tampoco ofuscarnos con el idioma griego y con lo grecorromano. Todo es un equilibrio. Hay que estudiar de todo lo que está implicado en las Sagradas Escrituras. Hay que estudiar todo lo que nos ayude a comprender la esencia, el mensaje de la palabra de Dios, todo lo que tiene que ver, todas las culturas implicadas en la Biblia. Tenemos que estudiar todo lo que nos ayude a comprender la esencia del mensaje de las Sagradas Escrituras. Bueno, hermanos, Dios les bendiga a todos. La paz de Dios los cubre en grande. Shalom Alejem. Su hermano Ángel Darío Reyes estuvo con ustedes.